Gloria al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. En esta noche. Bendito el nombre de Jesús. Gracias a Dios que estamos una vez más en la casa del Señor, amado. Aleluya. Después de 4 extensos y largos días. Gloria al Señor. Así que una vez más estamos en victoria en Cristo. Nos gozamos en su presencia. Gloria al maravilloso nombre del Señor. Estemos siempre preparados, apercibidos de todas las cosas que han de acontecer. Amén. Y una de las características importantes del verdadero cristiano es la obediencia. Quien quiera que sea, la obediencia. No hay obediencia, no hay cristianismo. Bien, en esta noche vamos a continuar con la enseñanza que quedó pendiente o que dejamos y que concluimos en parte el tema referente a lo que es la Iglesia de Cristo, la parte primera, gloria al Señor, donde hemos estado hablando acerca de lo que es la Iglesia bíblicamente, lo que es en sí, ¿no? De una manera literal, lo que es, gloria al nombre del Señor. Y lo que hemos estado viendo literalmente, según las Escrituras, es que la Iglesia es un pueblo, es el pueblo de Dios, no cualquier pueblo, es el pueblo de Dios. Amén. Y este pueblo ha sido adquirido, ha sido comprado por precio de sangre. ¿Verdad que sí? Aleluya. Sí, la Iglesia de Cristo es un pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. Amén. Rescatado con la sangre preciosa de Jesucristo. Todo ser humano, todo hombre y mujer que han aceptado, aleluya, a Jesucristo en su vida, en su corazón, como el Mesías, como el Cristo, ¿no? Como el único y suficiente Salvador, es parte de este pueblo. Vale el precio de la sangre. Y también hemos visto que el Señor compra un pueblo, compra lo que es la iglesia, con el propósito de, aleluya, apartarnos, ¿no? Separarnos. Por eso que el Señor, aleluya, adquiere este pueblo para separarlo de toda la corriente, aleluya, mundanal, separarlo de todas las costumbres mundanales, que sea un pueblo diferente. Ese mismo propósito tuvo Dios con Israel, ¿no? Cuando el Señor, aleluya, sacó a Israel de los lomos de Abraham, reiteradas veces el Señor le dijo a Israel que ellos tenían que ser un pueblo diferente a los demás pueblos, que no podían mezclarse con otros pueblos, ni podían hacer lo que otros pueblos hacían también, porque ahora ellos estaban conociendo al Dios verdadero y su palabra, ¿no? Entonces, así también la iglesia, el propósito de Jesucristo al adquirir la iglesia, aleluya, a formar una iglesia, a establecer y fundar una iglesia sobre la faz de la tierra, es con el propósito de que viva una vida distinta. Por eso que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, estar en Cristo es ser parte de la iglesia. Gloria a Dios. ¿No? Porque, aleluya, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Ustedes saben qué significa, ¿no? Criatura, no significa bebito. Ay, qué bonita criatura, no significa bebito. A veces pensamos nosotros que criatura es un bebito, un niñito. No, de ninguna manera. Criatura viene de creación, nueva creación. Aleluya, sí, Señor. Gloria a Dios. ¿Entiendes? O sea, somos nuevas personas diferentes, personas distintas. Gloria al Señor. Prácticamente hay un cambio, una transformación, una mudanza total y absoluta. Aleluya. Amén. Ahora, gloria al nombre del Señor, la vieja naturaleza quedó atrás y Dios en nosotros ha formado una nueva naturaleza que es la espiritual. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, amén. Y esa vida y ese pueblo que es una nueva criatura, gloria al Señor, dice, las cosas viejas pasaron, ¿no? Las cosas viejas. ¿Qué son las cosas viejas? Las cosas antiguas. La forma de vivir, la forma de ser, la forma de andar antigua, gloria al Señor, con costumbres, ¿no? Y con tantas cosas que nosotros antes teníamos. Gloria al Señor. Todo eso ya terminó, acabó. Aleluya. Si es que verdaderamente somos la iglesia de Cristo, ¿no? 9:3, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Gloria al Señor. Aleluya. Y lo primero que el Señor hace nuevo en el ser humano es la forma de pensar, ¿no? Gloria al Señor. Entonces ahora pensamos diferente. Ahora tenemos que pensar con la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Aquí está su palabra. Gloria al nombre. Esta es la mente de Cristo. ¿Ven? Tenemos que pensar conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Por eso Filipenses capítulo 4 dice claramente: si hay algo bueno, honesto, justo, de buen nombre, en eso pensar. Y lo único bueno, lo único justo, lo único de buen nombre, lo único que vale la pena es lo que está aquí escrito. Amén. Gloria al nombre del Señor, ¿no? O sea, un pueblo separado, que también involucra un pueblo consagrado, dedicado. ¿De qué vale que digamos somos cristianos y nos cruzamos de brazos en nuestras casas? ¿De qué vale decir somos de la iglesia y luego estamos en nuestras cuatro paredes inmersos, metidos, inactivos, viviendo las rutinas de todos los días? Comer, dormir, trabajar, comer, dormir, trabajar. Entonces no tiene sentido. Gloria al nombre del Señor. Una de las cosas que caracteriza el pueblo de Dios, puede sentarse, una de las cosas que caracteriza el pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Siéntese, siéntese. Una de las cosas que caracteriza el pueblo de Dios es que no es ocioso. El pueblo de Dios no es vago. Y no me estoy refiriendo a lo secular. Me refiero a lo espiritual. Porque el día que nosotros hemos aceptado a Cristo, hemos también hecho un compromiso con Él. Servirle. Servirle. ¿O no? Amén. Y usted tiene que entender lo que equivale a la palabra servir. Servir significa darse, entregarse, hacer, gloria al Señor, lo del otro, lo que el otro dice, lo que el otro determina. Y en este caso, aleluya, amén, hacer un servicio para Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Nosotros no somos cristianos simple y sencillamente de palabra, sino que tenemos nosotros responsabilidades. Tenemos que dedicar. Si no nos dedicamos a Dios, ¿a qué nos podemos dedicar? Por eso la palabra del Señor prohíbe el afanarse. No puede haber un afán excesivo en el creyente. Por eso la Biblia dice que un creyente no puede servir, ahí está la palabra, a dos señores al mismo tiempo, porque siempre va a preferir a uno que al otro, ¿no? Hay llamados creyentes que sirven a Dios y al mismo tiempo, aleluya, sirven cualquier otros intereses personales o de repente otros intereses sociales. No se puede, es imposible. Aleluya, porque tanto uno como el otro nos demanda tiempo. Amén. Se requiere tiempo, se requiere dedicación. Por eso el Señor nos ha enseñado en su palabra que hay que trabajar para poder ganar el pan con el sudor de la frente. Gloria a Dios. Que hay que trabajar para podernos sustentar, para podernos cubrir. Hay que trabajar. Y el Señor ha prometido bendecir el trabajo y el esfuerzo de nuestras manos. Pero también el Señor, conociendo cómo es la naturaleza humana, de ambiciosa, de codiciosa, aleluya, de que no se conforma a la voz del Señor, no es agradecida, no le da tiempo a lo espiritual. Por eso el Señor puso un punto, una cláusula ahí que dice claramente: por nada estéis afanosos. Significa que usted, hermano, y cada uno de los que estamos acá, tiene que ser responsable para sustentar su hogar, su familia, para suplir sus necesidades, para poder cubrir sus deudas, en las cuales debemos de evitar incurrir, debemos de evitar meternos tanto en esas cosas, pero a veces en casos de necesidad se hace, pero siempre tenemos que ser conscientes que todo eso va a demandar, gloria al Señor, un compromiso. Entonces, aleluya, amado hermano, el Señor nos da todas estas bendiciones, pero nos advierte y dice: no te afanes. ¿Por qué? Porque el que termina afanándose en las cosas materiales, en las cosas terrenales, en las cosas de esta vida, lamentablemente le va a restar el dedicarse también al servicio de Dios. Por eso que hay muchos creyentes que no tienen tiempo. No hay tiempo para buscar de Dios. Miren, no hay tiempo ni para congregar. Y eso que congregar es un mandamiento.
Dios no, aleluya, se detiene según la circunstancia. Hay que congregar, hay que, mientras que se abren las puertas, mientras está la oportunidad, mientras está el momento, mientras que se permite, debemos de aprovechar. Pero no hay tiempo, pues. No hay tiempo. No es que no se pueda, no, sí se puede, sino que no hay tiempo. No, pastor, usted no, sí se puede. Solamente que no hay tiempo porque ahora el tiempo lo están dedicando más a otras cosas, pues. Entonces, no es que no se pueda, sí se puede. Solo que no hay tiempo porque el tiempo lo están derrochando en otras cosas. El Señor nunca se equivocó, nunca mintió. No se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces, gloria al Señor, la iglesia tiene que estar dedicada al servicio de Dios. Adorándolo, alabándolo, glorificándolo, aleluya. Siempre estar con la disposición, siempre alabado sea el Señor. La iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar dispuesta, involucrada en todo lo que demanda la obra de Dios. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, no estoy hablando de los grupos religiosos, ni de las sectas, ni de los cristianos guasiguasi tampoco, ni los cristianos que ellos mismos ministran, aleluya, su vida para sí mismos. No, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de la iglesia verdadera de Cristo. Gloria a Dios. La iglesia que ama a Dios y que vive eternamente agradecida. Gloria a Dios. Y el amor y el agradecimiento se demuestra. Y no hay forma, no hay manera, no hay otra manera de mostrar el amor que sentimos por Dios y la gratitud que haciendo su voluntad. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Entonces hemos visto los versos bíblicos que hablan acerca de este punto, de lo que es la iglesia bíblicamente. Es un pueblo comprado por la sangre de Cristo, redimido por la sangre de Cristo. Es un pueblo separado del mundo, de todas las costumbres del mundo, diferente al mundo, distinta, aleluya, gloria al Señor, las costumbres y del sistema. Amén. Por eso nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, ya no participamos de las obras infructuosas de las tinieblas. Por eso nosotros ya no celebramos las costumbres que antes habíamos recibido como heredad por ignorancia de nuestros padres. Por eso que nosotros hemos dejado las fiestas religiosas y las que también tienen apariencia de religiosas. También hemos dejado esas costumbres que están disfrazadas de cariño, de amor, disfrazadas, como la celebración de ciertos días del año. Por eso la iglesia de Cristo no sigue tradiciones, porque es un pueblo separado, diferente, consagrado, un pueblo que no desconoce las escrituras. La iglesia de Cristo es un pueblo que conoce la palabra y que sabe claramente que nosotros tenemos que vivir de una manera distinta a la luz de las escrituras. Por eso la iglesia de Cristo no celebra las fiestas paganas. Gloria a Dios. Llámese Navidades, que son costumbres religiosas, con tradiciones religiosas, aleluya, impuestas, que se han formado con el tiempo. Bendito el Señor. Por eso nosotros no celebramos ni día del padre, ni día de la madre, ni día del abuelo, del tío, ni día del pastor, ni día del papa. Gloria a Dios. No estamos sujetos a esas celebraciones, porque esas celebraciones son tradiciones de afuera, de la vida vieja, de la vida antigua. Gloria al nombre del Señor. Nosotros somos nuevas criaturas. Amén. Y solamente estamos amparados por la Escritura y hacemos lo que la Biblia nos enseña que hagamos. Gloria a Dios. Y cuando nosotros vamos, hermano, a las Escrituras, sin tocar el Antiguo Testamento, tocando el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar a los apóstoles, al mismo Cristo, nos vamos a encontrar a la misma iglesia primitiva. Y según también la historia de la iglesia después de los apóstoles, la continuidad de la iglesia, gloria al nombre del Señor, nunca jamás hemos visto de que se celebren estas tradiciones que muchos han introducido dentro de la congregación o dentro de las llamadas iglesias. Algunos dirán, pero ¿qué tiene de malo? Eso no tiene nada de malo, eso no es pecaminoso. Lamentablemente, muchos dirán que no es pecaminoso, pero sí lo es. Porque la Biblia dice que nosotros no debemos de participar. Es un mandamiento.
de las obras infructuosas de las tinieblas. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando habla de tinieblas no está hablando de infierno, de demonio, de diablo, no está hablando de eso, está hablando de la ignorancia, las obras, las acciones, las costumbres que este mundo, por ignorancia, por desconocer la palabra de Dios, practica. Y que muchos llamados creyentes, como lo vieron muy bonito, pero ¿qué tiene una rosita en el templo? Feliz día mamá. Y alegan y dicen, pero si María también fue mamá. Y empiezan a hacer un homenaje. No, al único que se le debe, tiene que homenajear en la casa de Dios, en el templo, al único que se le tiene que celebrar, al único que se le tiene que exaltar, Gloria a Dios. al único que se le tiene que, aleluya hermano, amén, encomiar, al único que se le tiene que aplaudir, etcétera, es el Señor. Gloria a Dios, aleluya a Dios. Al Señor, a su nombre gloria. Gloria a Dios. Entonces somos un pueblo diferente, separado, ¿ah? Inclusive en todo sentido, hasta en la forma de hablar, en la forma de actuar, en la forma de comportarnos, en la forma de vestir, en la forma de hacer las cosas. Bendito Cambiamos. sea el Señor. Tenemos que cambiar. Bueno, uno no puede cambiar por sí mismo. Cristo es el que hace la obra. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Y también, alabado sea el Señor, hemos visto que es un pueblo dedicado, consagrado 100%. Amén. Ahora quiero entrar, hermano, aleluya, a un punto diferente en lo que relaciona a la iglesia de Cristo, que esto es lo que tenemos que aprender, ir aprendiendo. Amén. Muchos estamos siguiendo a Cristo, pero estamos siguiendo a Cristo desordenadamente, sin conocer el trasfondo, las raíces. Y es por eso que a veces, muchas veces, cuando queremos dar la explicación, porque la Biblia dice de que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa y para poder dar respuesta a quien nos demande, ¿no? En lo concerniente a nuestra fe. No podemos nosotros responder a lo que nos venga a la cabeza, a lo que nos imaginamos, a lo que pensamos, a lo que hemos escuchado por allá, porque a veces nos hacen tantas preguntas como creyentes, hermano, y a veces respondemos lo primero que nos viene a la cabeza, lo que nos podemos imaginar, y a veces nos damos cuenta que ¡pum!, estamos, aleluya, hablando cosas que ni siquiera están en la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, aleluya, hermano, sino que hay que saber, no hay que decir solamente, yo soy la iglesia de Cristo, pero también todo tiene un fondo bíblico. Yo quiero en esta noche ver el tema de la naturaleza espiritual de la iglesia. En antes hemos visto lo que es la iglesia, literalmente. Amén. Pueblo redimido, pueblo separado, un pueblo consagrado. Gloria al nombre del Señor. Pero la naturaleza espiritual de la iglesia, o sea, cómo Dios compara la iglesia, Alabanza a Cristo. para que podamos tener un entendimiento, para que Dios, hermano, utiliza, gloria al Señor, ejemplos humanos, terrenos, para que nosotros podamos entenderlo. Esto es muy importante, porque si Dios nos hablara en términos espirituales, como se habla en el cielo, no lo entenderíamos. Estaríamos más perdidos que Judas, confundidos 100%. Por eso que el Señor Jesucristo inclusive también le dijo a Nicodemo, lo que sabemos, eso hablamos. Es por eso que cuando el Señor enseñó a la gente, ¿me está escuchando, verdad? Y a sus discípulos, les enseñó con parábolas. Y utilizando esas parábolas, usó ejemplos de alrededor, cosas que nosotros humanamente conocemos. Utilizó como ejemplo, hermano, las flores, los animales, aleluya, los vientos, el mar, las monedas, gloria al Señor, a personajes, porque son, o es la forma y la manera como el Señor, aleluya, trajo un lenguaje claro a nosotros, para que lo podamos entender. Entonces también, para que podamos entender en sí cómo es que Dios compara a la iglesia, ve a la iglesia, entonces también nosotros tenemos, ¿tienes competencia, hermana? Entonces
nosotros también, gloria al nombre del Señor, Gloria a Dios. aleluya, Padre Cristo. tenemos que aprender Gloria a Dios. la naturaleza espiritual de la iglesia. O sea, cómo Dios compara a la iglesia y por qué. Gloria a Alabanza a Cristo. Gloria a Dios. Maravilloso. Cómo Dios compara a la iglesia y por qué. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver este punto. La iglesia de Cristo, hermano Bautista, ¿me escuchan? La iglesia de Cristo es comparada bíblicamente con un cuerpo, en primer lugar. Amén. Gloria Gloria a a Dios. Dios. ¿Por qué? ¿Por qué compara la iglesia? Porque es una comparación espiritual. Usted sabe que literalmente no somos cuerpo de Cristo, literalmente, Gloria a Dios. sino de una manera espiritual. Es una comparación. El Señor compara un cuerpo e inclusive Él mismo se compara como la cabeza de ese cuerpo, porque un cuerpo sin cabeza no puede hacer absolutamente nada. Aleluya. Y una cabeza sin cuerpo tampoco. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El cuerpo necesita la cabeza y la cabeza necesita un cuerpo. Y eso habla de que tanto Cristo como la iglesia están ligadas, están unidas, se necesitan mutuamente, aunque usted no lo crea. Gloria a Dios. Yo le hago una pregunta, a ver, ¿usted cree que Jesucristo necesita la iglesia? Amén. Por supuesto que sí que la Gloria necesita. a Dios. Porque es por medio de la iglesia, gloria al Señor, que Él todavía sigue manifestando su misericordia y su gracia al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. No van a venir de ninguna manera a predicar ángeles. Gloria a Dios. Los ángeles no han sido creados para eso. Gloria al Señor. Pero la iglesia sí ha sido instituida por el Señor con ese propósito. Gloria a Dios. Amén. Jesucristo todavía sigue predicando. Jesucristo sigue hablando a la humanidad. Jesucristo sigue anunciando las buenas nuevas. Jesucristo no ha terminado su ministerio todavía, Gloria a Dios. Maravilloso. pero lo hace a través de la iglesia, o sea, a través de usted. Aleluya. Gloria a Dios, Señor Jesús. Y algunos así, ¿sí? ¿A través mío? Brazo cruzado sin hacer nada. Padre. O sea, a través de usted, pues. Gloria A través de la iglesia. La iglesia activa. La iglesia viva. Gloria a Dios. Porque un cuerpo, aleluya, no puede estar muerto Gloria a Dios. de ninguna manera. Entonces, la naturaleza espiritual de la iglesia, en primer lugar, Jesús, o Dios, o el Señor, compara a la iglesia con un cuerpo. Vamos a la Biblia para que no le gane Morfeo, que es un demonio. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1. Busque la palabra del Señor Gloria a Dios. en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios, gloria al maravilloso nombre del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 1. Maravilloso. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Lo buscamos y lo encontramos. Amén. Amén. Capítulo 1, Gloria a Dios. versículo 22 y versículo 23. Gloria a Dios. Para los amantes del estudio bíblico que están tomando apunte, que tienen su lapicero, su cuaderno, su hojita y están tomando apuntes, aleluya, para poderse grabar esos textos bíblicos y para poderlos tener presentes también. Gloria a Dios. Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23. Dice la palabra: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios. Dios, dice la palabra, que sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Gloria a Dios. Todo se sujeta, todo se somete, todo está bajo la potestad de
de Jesucristo. Jesucristo en una oportunidad le dijo a sus discípulos: toda potestad me ha sido dada. Gloria a Dios. Todo, hermano, está bajo la autoridad de Jesús. Por eso Jesucristo es la persona más importante en este lugar. Y Jesucristo es la persona más importante en este mundo. Y el nombre de Jesús es el único nombre que se debe de proclamar, Aleluya. anunciar, Gloria a Dios. aleluya, y declarar. Jesús. Bendito. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Amén o no amén. Amén. Porque ahí está escrito: y sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesucristo, aleluya, amén, es la cabeza de la iglesia. Gloria a Dios. Alabado. Y el verso 23 dice que la iglesia es su cuerpo. Esto es una aplicación, amén, espiritual, es una comparación. Y lo hace el Señor para que podamos entender cómo es la iglesia y cómo está formada la iglesia. Gloria a Dios. Para que podamos comprender la importancia de la iglesia. De que nosotros, amado hermano, no estamos desordenadamente en esta tierra. Gloria a Dios. Jesucristo es el que tiene la autoridad y sobre todo es el que dirige la iglesia. Es el que, alabamos al Señor, conduce la iglesia. Aleluya. Porque así, para que lo entendamos esta comparación, así como la cabeza es la parte más importante del cuerpo, todo es importante, pero la más importante es la cabeza. Porque la cabeza es, aleluya, donde está ubicado el cerebro. Gloria al Señor. Y que esto inclusive hasta está comprobado científicamente que el cerebro es el órgano más importante, aleluya, del cuerpo, porque es por el cerebro que todo el organismo funciona. Aleluya. Es el cerebro el que da las órdenes, es el cerebro el que ordena, Gloria a aleluya, a que haya movimiento en nuestros cuerpos, a que haya, aleluya, un accionar en nuestros cuerpos. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Por eso la comparación, por eso Dios compara a Cristo como cabeza de la iglesia, como el cerebro de la iglesia, como el que está adelante, al frente, como el que conduce la iglesia, como el que da las órdenes en la iglesia y que el cuerpo. ¿Cuántos son cuerpos? Santo Dios. No, de verdad, sin broma. ¿Cuántos son cuerpos de Cristo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, si nosotros somos del cuerpo de Cristo, ¿por qué la comparación de Dios? ¿Por qué Dios tiene que comparar para que lo entendamos a la iglesia con el cuerpo de Cristo y a Cristo como la cabeza? Porque eso involucra que la iglesia tiene que estar 100% sujeta a la cabeza, así como un cuerpo se sujeta a la cabeza y hace lo que la mente le dice, lo que el cerebro le dice, así la iglesia tiene que hacer lo que Cristo dice. Amén. Gloria a Dios. Por eso nadie puede decidir por sí mismo en lo relacionado a una vida espiritual. Usted puede decidir de qué color va a pintar su casa, porque para eso no necesita pedir dirección y buscar profecía, como hacen muchos grupos por ahí que están orando, dice, para que el Señor les revele de qué color van a pintar su templo. Y luego por ahí aparece un demonio y se pinta lo de blanco. Porque ese no puede ser Cristo. Cristo no pierde el tiempo. Gloria a Dios. No pierde el tiempo en esas cosas, hermano, que son tonterías. Esa es ignorancia, esa es tinieblas. Aleluya. Entonces, aleluya, para que usted se compre un color de zapatos, no le va a decir, Señor, dime qué color de zapato voy a comprar. Bendito sea el Señor. Eso es un infantilismo, una ignorancia. Y a veces cuando uno, hermano, entra en ese fanatismo religioso, en esa ignorancia, por ahí se aprovecha el diablo y ¡pum! Te manda un espíritu de error y te manda a hacer cosas que luego haces el ridículo por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y luego por ahí aparece ese dicho que dice, Dios me dijo, Dios me habló, Dios esto. Hermano, tenga cuidado con eso. Hay algunos que han agarrado eso de costumbre de que Dios me dijo, Dios me mostró, que Dios me habló, que esto, que el otro. Mentira del diablo. Hermano, Él es la cabeza y nosotros estamos llamados a hacer su voluntad 100%, sin que nosotros nos pongamos a reprocharla en todo lo que concierne, en nuestra vida espiritual.
Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, como dice, no hay regla sin excepción. También esto involucra cuando usted vaya a tomar decisiones importantes en su vida. Esa es otra cosa. Espero que me entienda porque le estoy hablando tan claro como el Señor habla. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Le digo que usted no puede estar pidiendo dirección de Dios para ver qué color de zapatos se va a comprar porque eso es un fanatismo. Amén. Gloria a Dios. Usted no puede decir, aleluya, Señor, dime de qué color voy a pintar esto, dime, no. Pero hay decisiones importantísimas en la vida que han de marcar nuestra vida en esta tierra Gloria a Dios. y que pueden traer consecuencias, aleluya, buenas o malas en nuestras vidas. Decisiones importantes en las cuales sí tenemos que buscar la dirección de Dios. Gloria a Dios. Porque hay cosas, aleluya, como por ejemplo, si queremos irnos nosotros a algún lugar, si queremos mudarnos por otro sitio, aleluya, si queremos renunciar a un trabajo para entrar a otro, entonces, aleluya, nosotros ahí sí tenemos que tener mucho cuidado como cristianos y pedir la dirección de Dios para tomar decisiones maduras, serias, en las cuales, gloria al Señor, no se perjudique nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Porque a veces cuando no involucramos en esas decisiones a Dios en nuestras vidas, hacemos lo que nos venga en gana, lo que nos imaginamos, lo que pensamos, nos desligamos de la cabeza, decidimos y luego lamentamos el resto de nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y a quién vamos a culpar? Poder en el nombre de Cristo. Bendito sea. Entonces hay decisiones muy delicadas e importantes en nuestras vidas como cristianos en las cuales sí debemos de buscar dirección de Dios, porque Él es la cabeza y Él es Dios y Él sabe lo que nos depara el mañana, el futuro. Él sabe lo que va a acontecer, Él sabe si la decisión que vamos a tomar es buena o no, si la propuesta que nos están haciendo, aleluya, es la correcta o no. Amén. Entonces hay que orar. Y no hay que orar 2 minutos y 3 minutos. Y no hay que no decir ya oré, el otro día oré, pastor. No, es una oración constante, hasta que venga la respuesta. Gloria a Dios. Porque hay algunos que dicen, no, sí ya oré, pastor, porque oraron hace una semana atrás. No vino ninguna respuesta y decidieron ellos. No sé si me entienden. Entonces se van de bruces, se van de cara, luego, aleluya, no les salen las cosas como, no, pero si yo oré a Dios y Dios me mandó para allá. Mentira del diablo. Cristo es la cabeza. Cristo conduce la iglesia. Y Él como cabeza quiere lo mejor para la iglesia. Él siempre va a estar cuidando, aleluya, que la iglesia camine, alabanza al Señor, como debe de caminar. Alabanza. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Amén o no amén. Amén. Nosotros somos su cuerpo. ¿Y por qué el Señor compara a la iglesia como un cuerpo? ¿Por qué? ¿Y saben por qué compara el Señor a la iglesia como un cuerpo? Porque un cuerpo está compuesto por muchos miembros. Amén. Gloria a Dios. Usted, por ejemplo, es una sola persona. Usted es Raúl. Pero Raúl está compuesto por infinidad de miembros. Inclusive muchos cuentan, la ciencia cuenta y dice, tantos miembros tenemos en nuestro cuerpo, algo de 300 y no sé cuánto. Pero no es así. Un cabello es un miembro de tu cuerpo. Porque la Biblia dice que aún nuestros cabellos están todos contados, dice el Señor. Entonces, si el Señor tuvo la delicadeza de contar inclusive cada uno de nuestros cabellos, es porque ese cabellito que usted muchas veces le incomoda, ese cabellito también es para Dios valioso en nuestro cuerpo. Y, aleluya, es parte del cuerpo, es parte del cuerpo. Gloria a Dios. La ceja, ¿cuánto tiene ceja? Amén. Todavía, ¿verdad? Gloria a Dios. La ceja no es un solo miembro. La ceja está compuesto por infinidad de cabellos o de vellos que forman la ceja. Y cada uno de esos pelillos o lo que sea que forman la ceja, gloria al Señor, ese es también un miembro del cuerpo. Gloria a Dios. Usted se ha dado cuenta que dentro de la oreja, dentro de la orejilla, adentro, se forman también unos vellos, unos cabellillos. ¿Eso dónde está? ¿Está dentro de ti o no? Es parte de tu cuerpo.
¿Sabía usted que la lengua no es un solo miembro? La lengua está conformado por infinidad de miembros. Hay poros, hay papilas gustativas, ¿no? Hay ramificaciones, hay venas, hermano, cada parte no podemos contarlo en una totalidad. Nosotros no sabemos qué cantidad de miembros tiene cada cuerpo. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Usted tiene vello en los brazos, póngase a contar cada uno de sus vellos. No va a poder. A su nombre y gloria. Entonces, por eso el Señor compara a la iglesia con un cuerpo, porque está compuesto de infinidad de muchos miembros. Gloria a Jesús. Aleluya. Es una comparación. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, qué importante es, aleluya, entender que si nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces tenemos que estar unidos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dos cosas importantes, como cuerpo, unidos al cuerpo, sujetos a la cabeza. Unidos al cuerpo, sujetos a la cabeza. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria Gloria a a Dios. Dios. Vamos a ver, hermano, aleluya, Efesios capítulo 5, Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. 23. 5, 23. Dice la palabra. Gloria a Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer. Amén. O sea, es la autoridad, el esposo. Eso está, aleluya, puesto por Dios y nadie lo puede, ni las leyes, ni la ciencia, ni los abogados, ni los psicólogos. Nadie puede invertir lo que Dios estableció. Gloria a Dios. Aunque en estos tiempos hay muchas mujeres que se rebelan a su autoridad. Oh, le faltan el respeto de tal manera que no saben que se la van a ver con Dios algún día. Gloria a Dios. Hay esposas, y esto lo estoy hablando porque hay esposas, alabados al Señor, que están casadas delante del Señor, aleluya, y muchas veces se ponen por encima del propio esposo. Quieren gobernarlo, quieren dominarlo, quieren controlarlo. Le alzan la voz, le faltan el respeto, lo humillan. Se ponen boca a boca. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Eso desagrada a Dios. El esposo de repente puede ser muy caballero, puede ser muy humilde, de repente no actúa, no dice nada, y por eso se aprovechan muchas esposas. O de repente el esposo puede tener también un carácter fuerte y todo esto que lo otro, pero eso no quiere decir de que la mujer se ponga contra su cabeza. Ahora, con esto no estoy diciendo de que la cabeza, por ser cabeza, gobierna, no gobierna. En el caso del matrimonio, la cabeza no gobierna, la cabeza dirige, Gloria a Dios. conduce. Aleluya. A su nombre, gloria. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Pero con esto no estoy diciendo de que la mujer tiene que soportar maltratos, golpes, insultos, aleluya, atropellos, abusos, por el hecho de que el esposo en la cabeza soporta, no importa, y si te mueres, te moriste haciendo la voluntad de Dios. No, de ninguna manera. Gloria a Dios. Santo el poder de Cristo. Yo digo, cuando hay en un hogar, una familia, de repente altercados, circunstancias de esta índole, y de repente es insoportable el trato del uno al otro, y esto que aquí, oren. Si es un matrimonio formado, oren, y oren, y oren. Pero si la cosa se va más allá, ya empiezan a haber violencia, ya empieza a haber golpe, ya empieza a haber, hermano, tantas esas cosas, como dice el apóstol Pablo, a veces es mejor la separación. No sea que mañana mate uno al otro. Santo. Gloria a Dios. Entonces, aleluya, y la misma palabra de Dios dice que la esposa y el esposo que están separados, especialmente la esposa, pues manténgase solo uno, manténgase solo el otro, y si no puede estar mucho tiempo solo, ore a Dios para una reconciliación. Aleluya. Gloria a Dios. Pero a lo que voy yo, gloria al Señor, es lo que dice la palabra, que el marido, gloria al Señor, amén, es, ¿qué cosa? Porque el marido es cabeza de la mujer. Por eso que el hombre en la casa es responsable. Aleluya. Cuando Dios es cabeza, es el que provee, es el que suple. Gloria a Dios. Hay hogares que el que provee y el que suple es la mujer. Aleluya. Y
Y el marido es un empleado más de la esposa. Bendito sea el Señor. A veces el marido viene a ser, parece más bien, hermano, un hijo más. Y la esposa anda diciendo, anda esto, apaga, aquí, súbete para arriba, bájate para abajo, anda para el fondo, haz aquí, vete acá. Bendito sea el Señor. Y eso no agrada a Dios. Eso es algo incorrecto. Amén. Tiene que haber respeto de la esposa hacia el marido, porque la Biblia lo establece como cabeza. La mujer no es cabeza. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Acción. Señor. No, pastor, pero la igualdad, ¿qué feminista eres? La igualdad, ¿qué igualdad? La única igualdad que habla la Biblia es en lo relacionado a la salvación, Gloria a Dios. en lo relacionado a las bendiciones, en lo relacionado a la herencia, que el hombre va a ir al mismo cielo que la mujer, que la mujer también va a ser salva por la fe al igual que el hombre, y que delante de Dios, hermanos, las bendiciones y los derechos y todo es igual. Pero en cuestión de roles establecidos por Dios dentro de lo que es el matrimonio y dentro de lo que es en general toda la creación, dice la palabra, no lo dice el pastor, de que el marido es la cabeza, es el responsable. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si por A o por B el esposo no sabe hacer algo y usted sí sabe hacerlo, usted tiene que hablarle con respeto y decirle con sabiduría, porque la mujer sabia edifica la casa, la necia torpe la destruye. Gloria a Dios. De decirle con maneras, con formas, con respeto, con sabiduría, así no es, así no se hace de esta manera. Gloria a Dios. Pero no, hay mujeres, ay, el manganzón no sabe hacer nada, acá no lo voy a hacer. No, eso no se hace. Bueno, para nada. Para ser hijo nomás sirves tú. ¿Así hay mujeres que hablan? ¿O no? ¿O estoy loco yo? Amén. Esa es la realidad. Y no es la realidad fuera del mundo, es la realidad inclusive dentro de las mismas congregaciones. Ese trato hay. Hay poder en Cristo. Poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y lo peor de todo, que hay mujeres que le faltan el respeto al esposo delante de los propios hijos. Por eso que mañana los hijos también le faltan el respeto al esposo, a la padre, aleluya, porque iba a decir la cabezona, perdón, Señor, pero la mujer cabezona, aleluya, amado hermano, le falta el respeto Aleluya. delante de los propios hijos. Gloria a Dios. Hermano, aquí no involucra los tiempos, que ya estamos en el siglo XXI, que esto, olvídense eso, la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Esto está establecido, pastor, pero eso no es el tiempo de la ley, ¿qué ley? Esto es el tiempo de la gracia. Y esto el Señor lo ordenó desde el principio, desde el inicio, desde la creación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es el Señor. El hombre es la cabeza, claro, no va a pisotear a la mujer, no la va a tener ahí bajo la planta de sus pies, no va a ser de la mujer una sirvienta. Gloria a Dios. El hombre no está para estar ordenando y ordenando con autoridad brusca a la mujer. No. Bendito sea el Señor. El trato tiene que ser recíproco, por supuesto. Como dice el dicho, respetos guardan respetos. Pero cada quien tiene que ubicarse en el lugar que Dios lo coloca a cada uno. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer. Es la autoridad y es el responsable. Por eso el marido provee, suple las necesidades. Gloria a Dios. Aleluya, de casa, del hogar. Bendito el nombre del Señor. La esposa puede colaborar, puede apoyar en algo. Aleluya, darle la mano a veces cuando es necesario. Gloria al nombre del Señor. Ponerse de acuerdo, conversar, dialogar. Oye, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Para que haya un ingresito en la casa, que esto, que el otro. Muy bien. Gloria a Dios. Pero el hombre es el responsable, aleluya, según la palabra de Dios. El hombre provee, el hombre suple, el hombre, aleluya, amén, es el que está al frente siempre, gloria al Señor, tomando en cuenta todas estas cosas. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por esa es la comparación. Gloria a Dios. Por esa es la comparación. Eso es lo que no terminan de entender muchas mujeres llamadas cristianas. Yo no entiendo qué concepto tienen de iglesia. Yo soy de la iglesia. ¿Qué iglesia? Es como muchos dicen, yo soy de la iglesia y ni siquiera hermano congrega. Yo soy de la iglesia y no se someten. Yo soy de la iglesia y no colaboran.
Y yo soy de la iglesia y no participan. Yo soy de la iglesia y no trabajan. Yo soy de la iglesia y no están, aleluya hermano, involucrados. Yo digo, ¿de qué iglesia serán? Si la iglesia de Cristo es una iglesia trabajadora, involucrada, comprometida al servicio de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La religión es otra cosa. La religión es, aleluya, un lugar o algo donde uno va cuando le da la gana. Que uno hace cuando le da la gana. Gloria a Dios Santo y Padre Cristo. Maravilloso Jesús. Pero la iglesia de Cristo, aleluya, es el cuerpo de Cristo. Y ahí está la comparación. ¿Por qué el Señor compara a la iglesia con un cuerpo? ¿Y por qué habla de que el varón, el marido es la cabeza de la mujer? Aquí está hablando del matrimonio. Es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué hace esa comparación? Porque así como la esposa debe de respetar a su marido, así la iglesia tiene y debe que respetar a Cristo, ¿o no? Amén. Por eso está la comparación. Entonces, si usted le falta el respeto al marido, siendo cristiana, como iglesia, eso que usted hace con el Señor es una hipocresía. Esas oraciones es una hipocresía. Esos ayunos es una hipocresía. Esa vigilia es una hipocresía. Todo es una hipocresía. Porque ¿cómo es posible que usted, faltándole el respeto a la cabeza que usted tiene, va a decir que respeta, aleluya, a la cabeza de la iglesia? De ninguna manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Como dice la misma palabra, aleluya, si tú no amas al que ves, ¿cómo puedes tú decir que amas al que no ves? De ninguna manera, es ilógico. Gloria a Y Dios. todo lo que Dios estableció en la tierra, lo estableció como prueba para nosotros. Es como que ahí tú te tienes que examinar, ahí tú te tienes que probar a ti mismo. Si tú no estás dispuesta a someterte y a obedecer a tu cabeza, examínate, ¿estarás dispuesta a obedecer a la cabeza de la iglesia? Por eso la comparación. Por eso Cristo compara la iglesia con un cuerpo y él la cabeza. Y ahí específicamente dice, porque el marido es cabeza de la iglesia, aleluya, la cual es su cuerpo. Perdón, porque el marido es cabeza de la mujer. Así. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. O sea, mujer casada que me estás escuchando, que conoce la palabra, así como tratas a tu cabeza, así le estás tratando a Cristo. Gloria a Dios. Dios, bendito sea Dios. Aleluya. Así como eres rebelde a tu cabeza, así eres rebelde para con Cristo. Solo que no te das cuenta, estás engañada. Bendito eres tú, Jesús. Porque la Biblia dice lo que dice. Alaba, Señor Jesús. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como. Y algunas dirán, ay pastor, es que mi esposo está también él. Ah, entonces también digo, y Cristo también, pues Cristo también, pues. ¿Sí? Gloria a Dios. Poderoso Cristo. Aleluya. Gloria a Aleluya, Dios. gloria a Dios. Dice, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo. Amén. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Gloria a Dios. Por eso hace la comparación. El Señor no encontró otro ejemplo más íntimo, más propio, más personal, más claro, para poder enseñarnos a nosotros la relación que Él tiene con la iglesia. Gloria a Dios. Hay una relación entre Cristo y su iglesia. Gloria a Dios. Hay muchos, gloria al nombre del Señor, que no entienden esto. Por eso están tomando la iglesia como cualquier cosa. Por eso para muchos cristianos la iglesia es cualquier cosa, donde ellos pueden hacer y deshacer a su antojo y les da la gana. Y que nadie les puede decir nada, y que nadie les puede obligar, y que nadie no. Y así están. Desordenadamente. Gloria a Dios. No se sujetan. No obedecen. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Bendito. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Ahora más abajo empieza a decir, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está toda la comparación, como Cristo por amor se entregó a la iglesia. Ahora, si Cristo por amor se entregó
por la iglesia. ¿Acaso la iglesia no debe de corresponderle? ¿Acaso la iglesia no sabe que Jesucristo nos ama? Porque algunos dicen, Dios, el Señor me ama, Él me ama, Él me ama, pero ¿usted lo está amando? Gloria a Jesús. Porque Señor. puede haber un matrimonio donde uno de los dos ama de verdad Gloria a Dios. y de repente el otro no ama. Solamente está comprometido. Solamente está por obligación. Entonces, así está la comparación de Dios hacia la iglesia. El Señor está diciendo que Él ama a la iglesia, por eso se entregó, por eso dio su vida, Amén. por amor de la iglesia. Y por eso está con la iglesia fielmente. Y por eso está ahí, aleluya hermano, en medio de nosotros. ¿Acaso no dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo? Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué dice la palabra donde están congregados 2 o 3? En medio estoy yo. Algunos toman ese verso, ya, no, aquí mi esposo, mi esposa, mis hijos. ¿Acaso no más de 3 para qué voy a ir allá al templo? Si aquí también está el Señor, porque somos iglesia. No son iglesia. Gloria a Dios. Maravilloso. Cuando el Señor dice donde están 2 o 3, no está hablando de números, está hablando de ejemplos también. Está hablando de más de uno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero yo soy iglesia. Hermano, usted individualmente, personalmente, usted no es iglesia. Yo separado, personalmente, no soy iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Aleluya. Amén. Entonces, para poder constituirme como iglesia, lo necesito a usted, a usted, a usted, a usted, a usted. Alabado sea el Señor. Aquí, donde estamos reunidos en esta noche, estamos reunidos como iglesia. Amén. Gloria a Gloria Dios. a Dios. Cuando nos despedimos, yo soy un creyente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque la palabra iglesia misma significa reunión, Amén. Aleluya. congregación. Gloria a Y Dios. usted solo no puede ser una congregación, jamás en la vida. Por eso no entienden el concepto de lo que es iglesia. Por eso hacen de la iglesia lo que les da la gana y actúan dentro y fuera de la iglesia como les da la gana y tienen a la iglesia en segundo, tercero y hasta cuarto plano. Santo. Aleluya. Bendito sea. Por eso inclusive muchos que no han entendido esta comparación espiritual que es el Señor de la iglesia, por esa razón dicen así: primero Dios, después la familia, después la iglesia. ¿Quién te ha enseñado así en la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia está eso? Santo. ¿Qué concepto tan tonto que tienen? Poder en Cristo. ¿De dónde han sacado ese disparate? Seguro del libro de Mormón. Aleluya. Ay, poder en Jesús. No, ¿y sabe cuál es la razón? No, es que lo primero que Dios formó fue la familia. ¿Dónde? En el huerto. No, lo primero que formó fue al hombre. Gloria a Dios. Por causa del hombre formó a la mujer. Y después se juntaron y la familia salió. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Amén. La familia no es la iglesia de Cristo. La familia no es el cuerpo de Cristo. La familia hay que amarla, hay que cuidarla, hay que protegerla, hay que valorarla, hay que atesorarla. Pero la familia no puede ser más importante que el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. Amén. Porque si yo digo que la familia está por encima del cuerpo de Cristo, estoy diciendo que la familia está por encima de Cristo. Y eso es una locura. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué hacemos con la familia? Lo que tenemos que hacer con la familia es predicarles de Cristo, Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. involucrarlos a la iglesia, Gloria a Dios. buscar que sean parte de la iglesia. Pero yo no voy a dejar la iglesia, ni voy a renunciar a la iglesia, ni voy a perder un servicio de iglesia, ni voy a dejar un trabajo de iglesia para irme a acampar con la familia, o para irme a la piscina con la familia, o para irme a la playa con la familia, o para irme a visitar al tío loco con la familia. No, señor, para eso hay otros días que no haya culto, pues. Gloria a Dios. Días que no haya culto, ahí voy donde sea con la familia. Ahí paso todo el día con la familia. Gloria a Dios. Alabado sea el Es que el Señor. problema es que se la agarran, no, que iglesia, ¿y la familia qué? Entonces, ¿por qué no decimos trabajo, 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 y la familia qué? ¿Por qué no dicen eso? Santo. Gloria Amén. a Dios. Alabado. ¿Cuántas horas pasan en el trabajo? 8, 9, 10 horas. Y en la iglesia, 2 horitas. ¿Dónde pierdes más tiempo? Gloria a Dios. En el trabajo. Santo. Es que si no trabajo, no como. Claro, pues. Y si no congregas, también te mueres. Gloria a Dios. Yo sé que Aleluya. muchos me van a criticar, me importa un pepino que critiquen. Porque no es el orden. Yo no lo he encontrado en la Biblia. Yo no he encontrado una enseñanza del apóstol Pablo. No he encontrado una enseñanza del apóstol Pedro. Ni del mismo Cristo tampoco. No he
ninguna enseñanza apostólica ni profética aquí en la Biblia que diga, que hable de ese orden. ¿Sabe de dónde salió ese orden? De los psicólogos pastorales, de la psicología, de la sociología, que se metió en la iglesia. La familia es importante, por supuesto que sí. Amamos la familia, velamos por la familia, nos cuidamos la familia, le hablamos a la familia de Cristo, predicamos, pasamos tiempo con él, pero no puede ser más importante que Cristo y su cuerpo. Gloria a Dios, amén. Porque sabes una cosa, cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia, no se va a llevar al tío mundano, al primo mundano, al hijo rocanrolero, ni al papá idólatra. Se va a llevar la iglesia. Gloria a Gloria Dios, a amén. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y la iglesia está conformada por familias, pero también está conformada por personas que no tienen familia. Hay solteros, hay viudos, hay solteras, también son iglesias. Gloria a Dios, aleluya. Y lamentablemente la psicología que se ha metido en la iglesia ha enseñado esto a muchos cristianos. Por eso muchos cristianos se dan la libertad y el despache de faltar a los cultos cuando le da la gana, porque es el cumpleaños de fulano, porque es el aniversario de mengano, porque aleluya, etc. No, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Usted haga como hizo Cornelio. Aleluya. Si es el cumpleaños de fulano, tráelo al culto, a orar por él. Ya está, y después te vas y comes lo que quieras. Cornelio, cuando Pedro iba a venir a predicar, hermano, invitó a toda su parentela. Un día me llamó una hermana hace mucho tiempo, hace años atrás, ahorita lo acabo de traer a la memoria. Pastor, no voy a ir al culto porque justo ahorita que acaba de llegar una familia. Ahorita te llegó una familia, vaya, tráela para el culto, para conocerla. No, pastor, se van a sentir mal. Entonces déjala ahí y vente todo el culto y dile que te esperen. No, ¿cómo va a hacer eso? Tengo que atenderlo. Santo Dios. Santo, ya no va a Poder en Jesús. Padre Cristo. Y después al otro día que vino, y hermano, ¿qué tal, familia? Ya se fueron, pastor, ya hablas de Cristo. No, pero algo le he dicho. Ay, poder en la sangre. Gloria a No, Dios. hermano. Gloria a Dios, aleluya. Yo leo la Biblia, miro la Biblia, observo la Biblia, y la Biblia me habla que la iglesia es parte de la relación íntima que Dios tiene. Es su cuerpo. Santo. Yo no puedo desvalorar el cuerpo de Cristo. Por eso repito, qué importante es conocer el concepto verdadero de lo que es la iglesia, para que no andemos por ahí, hermanos, diciendo, no, sí, la iglesia es el cuerpo de Cristo, nada más, ahí quedó. Santo el Señor. Pero después no le dan valor, no le dan importancia, después no la atesoran, después no saben tomar una decisión a ver cuál es la opción más importante. No podemos perder. Porque ¿qué hacemos nosotros en los cultos? A ver, dígame usted, ¿qué venimos a hacer aquí? Dígame usted. Allá usted puede estar viendo televisión, ¿no? Allá usted puede estar jugando sus videojuegos. Allá usted puede estar durmiendo. Allá puede usted estar en la computadora viendo YouTube. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Santo y poder en Cristo. Muchas cosas pueden pasar allá. Bendito Allá. es el Señor. Pero acá venimos a adorar, a alabar, a glorificar. Aquí venimos a aprender la palabra, a estudiar, a servir a Dios, a prepararnos para este mundo malo que ha de venir. Amén, gloria a Dios. Nos estamos preparando para lo que ha de venir, que va a ser peor. Sí, Señor. Ya usted vio la noticia ya de lo que está pasando en Israel, ya vio la noticia. Bendito, alabanza. Que ya hay Mesías según ellos, ya llegó el Mesías, ya lo coronaron, ya está coronado como Mesías. Ahora, claro, todos nosotros sabemos que ese no es el Mesías, Amén. ni tampoco es el anticristo. Bendito sea el Eso está más que claro, pero tampoco lo es de tener en poco. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar alerta. Y estas cosas que están pasando en Israel, esto de que ya llegó el Mesías y esto y lo otro, es para advertirnos a nosotros. Amén, gloria al Señor. Gloria a Dios. Es para que tengamos en cuenta que las cosas que han de suceder pueden suceder en el momento menos pensado, en lo que usted dice mañana, pasado, por otro día, después, y de repente en ese después se fue a la iglesia. Santo es el Señor, aleluya.
En ese mañana y no hoy se fue a la iglesia. Gloria a Por eso que hoy muchos no le están dando valor a su vida espiritual. No le están dando valor a lo que es ser parte, aleluya, de la iglesia, miembro de la iglesia. Gloria a Dios. Porque Gloria a hay Dios. muchos cristianos que no lo valoran, como muchas personas no valoran parte de los miembros de su cuerpo. Por eso hay mujeres que, como no valoran su cuerpo y no valoran parte de los miembros de su cuerpo, se sacan la ceja, hermano, como Jezabel se la arranca. Santo. Tan Gloria a pelochas, Dios. tan pelochas, dice. Bendito sea el Señor. Aleluya. Otros se lo mochan. ¿Por qué? Porque le estorba, pues. Porque es parte de su cuerpo. Se lo corta porque les estorba. Gloria a Dios. Otros se lo tatúan, ¿no? Se lo tatúan, se lo dibujan. Alabado sea el Señor. Santo el poder de Jesús. ¿Por qué? Porque no valoran su cuerpo. Ahora imagínese usted, pues, si no valoran su propio cuerpo, ¿qué valor le van a dar a la iglesia? Por eso uno de los mandamientos importantísimos, semejantes al primero, es este: Alabanza a Cristo, aleluya. ama a tu prójimo. Amén. Amén. Pero ¿cómo? Claro, si uno mismo no se ama, si no ama su cuerpo, si no ama a los miembros de su cuerpo, si no atesora, si no le da gracias a Dios por lo que tiene, por lo que Dios ha dado, por lo que Dios puso, por lo que Dios colocó, por la forma que te dio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, gloria. Uno tiene que estar contento y agradecido a Dios. Aleluya. Hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Alabanza a Cristo. Él es la cabeza. Gloria a Dios. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, porque la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. ¿Sí o no? Ahora yo le hago una pregunta a usted, así bien clara, y a los que me están viendo ahí por la televisión o lo que sea. ¿Cómo puedo yo mostrar mi sujeción a Cristo? A ver, díganme usted. ¿Cómo? Porque dice, yo me sujeto a Cristo, yo me sujeto a Dios. Pero hay algunos locos que Gloria a dicen, Dios. yo es mi pastor, yo me sujeto a Cristo, yo no me sujeto al hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es una Aleluya. filosofía Santo. demoníaca, infernal. Es una doctrina que viene del Averno. Es una doctrina que se ha lanzado y ha corrido, hermano, y que muchos la han, como la vacuna, se la han metido adentro Poder de Dios. y tienen ese concepto. Yo no me sujeto a hombres, yo me sujeto a Cristo, porque Él es mi pastor. Yo le pregunto, ¿está correcto eso? No está correcto eso. ¿Sabes cómo es la manera que nosotros nos sujetamos? Sujetándonos a las autoridades. Gloria a Dios. Porque la palabra del Señor dice que no hay autoridad sino puesta por Dios. Las que han sido puestas por Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y para qué son las autoridades? Las autoridades son para infundir temor, para que el hombre haga lo correcto. Aleluya. Ahora, dentro de lo que son las autoridades seculares, como el gobernante, como todas las autoridades que usted conoce, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, siendo Cristo la cabeza, por supuesto, también Él ha puesto autoridades. Amén. Si no, pues hermanos, locamente entonces recitamos ese pasaje que dice, alabado sea el Señor, y Él mismo constituyó a la iglesia pastores, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo de Cristo sea, ¿qué cosa? Preparado, esté preparado, sea perfeccionado. Gloria a Dios. Gloria a Ahí Dios. lo vamos a leer luego. Entonces, si el Señor puso autoridades en la iglesia, ¿cómo puedo decir yo no me sujeto a ninguna autoridad, no me sujeto a ningún hombre? En otras palabras, yo no tengo por qué sujetarme al pastor, yo me sujeto a Cristo. ¿Cómo puedes tú sujetarte a Cristo? Es como la mujer que estábamos hablando antes. ¿Cómo puede decir que respeta a Cristo cuando no respeta a su cabeza? Bendito sea Cuando no respeta a su marido. Gloria a Dios. Entonces es una hipocresía. Gloria a Dios.
Entonces, ¿cómo puede una persona llamarse cristiano, parte del miembro de Cristo, y no se sujeta a la autoridad que Cristo puso? ¿Sabes para qué Cristo puso autoridades? Aparte de que para enseñarte, para instruirte, para orar por ti, porque ese en sí son las funciones de los pastores, es enseñar y orar. Es en sí la función. Gloria a Dios. Pero ¿sabes? Aparte de eso, ¿para qué Dios puso autoridades sobre usted, sobre los que me están viendo y los que están acá? Para probarte. Para probarte. Gloria a Dios. Para probar si has cambiado. Para probar si es que verdaderamente estás, aleluya, sujeto. Si es que verdaderamente estás dispuesto. Si verdaderamente eres obediente. Si verdaderamente eres una persona sumisa. Si verdaderamente has dejado el egoísmo, el orgullo y tantas cosas. Por eso Dios pone las autoridades para probarte. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. No, pastor, usted no me diga nada. Yo le voy a orar a Dios que Dios me diga. Él me revelará. Se suicidó esa persona. Gloria a Se Dios. suicidó porque ahí aparece el espiritito de error y le dice lo que quiere. Porque el espíritu de error siempre le va a decir a esa persona lo que él quiere oír. Pues. Así es. Gloria a Dios. No, y ese espíritu de error no solamente viene en sueño, ahora está en las redes sociales, están en los Facebook ahora. Amén. Padre Cristo. Hay poder en Hay muchos llamados predicadores en los Facebook, así por montones, que te van a decir siempre lo que a ti te gusta y lo que tú quieres escuchar, para luego aplicarlo a tu vida. Santo el poder en Cristo. Porque lo que se le enseña, lo que enseña el pastor, dice la palabra, son como clavos en los asientos. Santo. Gloria a Dios. Eso lo dice la palabra. Gloria a Dios. Hermano, el creyente tiene que sujetarse. Si usted no se sujeta al que Dios puso sobre usted, usted jamás se va a poder sujetar a Dios. Jamás. Así usted diga, lea los textos bíblicos, usted no va a poder hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, como dice el apóstol Pedro, ha leído, ¿no? Ya lo vamos a ver también, es sujetaos a vuestros pastores. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Amén. Gloria a Dios. Pero hay muchos por ahí que son llaneros solitarios, hermano, que hacen lo que quieren, que viven como quieren. Ellos, cuando les da la gana, no es cuando el pastor me diga, es cuando yo quiera. No es lo que el pastor diga, es lo que yo sienta. De picada, de caída, es un fracaso. Eso tenemos que aprender. Eso tenemos que aprender. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano, Gloria a Dios. Aleluya. ahí está mi esposa, acá está la hermana, y dice, cuando yo fui, desde que me convertí miembro de la iglesia, yo viví siempre sujeto a mi pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siempre. Era para mí un honor, era para mí una bendición, era para mí una dicha. Aleluya. Si el pastor me daba una encomienda, si me decía algo. Hermano, un día recuerdo a mi pastor, que ahora está en la presencia de Dios. Él era un hombre de oración y ayuno. Un día me dijo, quita, porque así me decía, quita. Él ayunaba cuando tenía 15 días, cuando salía de vacaciones, tenía un mes de vacaciones, él era policía y ayunaba 15 días. Y un día me dice, quita, ¿quieres ayudar conmigo? Bueno, Dios mío, se me cayó el cielo, hermano. Qué bendición, claro, por supuesto. Estaba en mis inicios, mis comienzos. Ahí me junté con él, aguanté 4 días nomás. Bendito. Gloria a Dios. Estaba comenzando. Aleluya. El palar, pero ahí siempre, aquí para allá, para guardar en tu casa. Ya, pastor, guardamos los instrumentos en mi casa. Oye, ¿qué anda allá? ¿Qué anda allá? Ya anda para acá, ya anda aquí. Yo iba, ahí está, testigo. ¿Sí o no? Cuando era soltera, yo era soltero. Ahí está. Qué lindo, hermano, qué bendición, qué tremendo. Jamás pasó por mi cabeza, no, que el pastor, que se acredito que me está aprovechando. No, hermano. Desde que me convertí, Gloria a Dios. yo sabía que ese hombre de Dios era el hombre de Dios. Aleluya. Que Dios Gloria a había- Dios. tuvo sus errores, tuvo sus fallos, que después con el tiempo ya uno, pero era el hombre de Dios. Dios lo puso sobre mi cabeza Gloria a Dios. para probarme, Gloria a Dios. para probarme, hermano. Ahí está Dios testigo. Yo agarraba, me iba, vendía mis cosas, vendía mi aquí. Ahí está el diezmo para el pastor, porque yo sé que él era el hombre de Dios que se sustentaba de eso. Gloria a Cristo. Gloria a Me Dios. enseñaba, me predicaba, me hablaba, me exhortaba, me aconsejaba. Su trabajo, pues. Aleluya. Y como todo obrero es digno de su trabajo, Gloria entonces a Dios. teníamos que entregar el tiempo y le damos el tiempo. Aleluya. Y jamás en la vida pasó por la cabeza, ¿qué haces con eso? Jamás. Santo Gloria a Señor. Dios. Jamás
porque eso ni me competía ni me compete el día del hombre. Gloria al Señor. Por eso la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que estar sujeto. ¿Cómo podemos demostrar que estamos nosotros sujetos? Aquí dice, así que como la iglesia está sujeta, ¿cómo puedo yo darme cuenta? ¿O cómo puedo ver que usted que es iglesia está sujeta a Cristo? ¿Cómo puedo ver? Cuando se sujeta a la autoridad. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, Si aleluya. usted no se sujeta a la autoridad, Gloria a Dios. grite, brinque, chille, salte, haga como marrano, como usted quiera, hermano, es en vano todo lo que usted haga. Alabado sea tu Porque la nombre, Biblia dice que Señor. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Amén o no amén. Amén. Y vamos a terminar con este punto del cuerpo para pasar luego a otro en la otra oportunidad, porque esto se está poniendo candela a la voz del Señor. Primera de Corintios, y con eso concluimos por el día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 12. Mi alma te alaba, Jesús. Alabado sea el Señor. Espero que me estén escuchando los hermanos. Aleluya. Ahí viendo los hermanitos que están conectados, que no están aquí. Espero que estén ahí en conexión. Y si no, los sátrapas también, que lo estén viendo los sátrapas. Santo. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Lo tienen? Amén. Verso 12. 12 dice, porque así como el cuerpo es uno, hablando del cuerpo natural nuestro, como así el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Gloria a Dios. Cristo tiene un cuerpo. Gloria a Dios. Y no está hablando del cuerpo glorificado con el cual está ahí a la diestra del poder de Dios. No, está hablando del cuerpo que dejó aquí en la tierra, porque Cristo dejó un cuerpo aquí en la tierra y ese cuerpo es la iglesia. Aleluya. Amén o no amén. Amén. Verso 27 dice, vosotros pues, ¿qué dice? Sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Amén o no amén. Amén. Vosotros sois cuerpo de Cristo. Maravilloso Jesús. Alabado sea tu nombre. Ahora yo le hago una pregunta para terminar. ¿A quién le está escribiendo Pablo esto y le está diciendo vosotros? Mire que está utilizando el término plural. Iglesia. Ahí está una iglesia, no está hablando de una persona en particular. Amén. Para decir, yo soy iglesia, me lo está diciendo a mí. No, tú no eres iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Pero para constituirnos como iglesia, tenemos que estar congregados, porque eso es lo que se llama iglesia, con la congregación de los santos, Amén. Aleluya. los llamados fuera. Gloria a Dios. Pero si yo me quedo en mi casa, ya no soy iglesia. Gloria a Dios. Pastor, ¿qué está hablando? ¿Qué estoy hablando? La palabra. Por esa razón que el apóstol Pablo tuvo que imponer, insistir y ordenar, no dejen de congregarse. ¿Por qué? Porque el congregarnos nos constituye iglesia. Entonces, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y cuando salimos a hacer un aire libre como iglesia, ¿entiende? Estamos haciéndolo como iglesia. Como iglesia. Y si usted lo hace solo, lo está haciendo como un creyente, como un cristiano, como un hijo de Dios. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo, no? Amén. Gloria a Dios. Si usted se va solo a predicar, usted está haciendo la obra de Dios solo, como un creyente, como un cristiano, como un discípulo. Amén. Gloria a Dios. Pero si usted lo hace en grupo, como iglesia, pues lo está haciendo como iglesia. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. ¿Por qué cree usted que el Señor, cuando mandó a predicar, mandó de dos en dos? Amén. ¿Por qué? Porque uno no puede ir solo. ¿Quién te dijo que uno no puede ir solo? Muchos se agarran de ahí para no hacer nada. Muchos se agarran de que solo para no hacer nada. Claro. Pero en particular, uno mismo puede predicar en su trabajo, en el negocio, en el estudio, en el mercado, donde va, está solo, ¿no? Hermana, ahí me acompañan al mercado, voy a comprar, para de paso para predicar juntas. No, usted va al mercado a hacer sus compras y puede decir, Dios te bendiga, Cristo le ama, y está predicando, o dejar un folleto, usted en particular. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí se puede predicar solo. Gloria a Dios. Pero cuando el Señor mandó de dos en dos, los mandó para que sean más de uno, Gloria a Jesús. Aleluya. para que se cumpla luego la palabra donde dice, donde
están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, esos que iban de 2 en 2, esos hacían posible que la presencia del Señor estuviera con ellos. Por eso que cuando ellos salieron a predicar, hasta los demonios se sujetaban, porque ahí estaba Cristo con ellos. Gloria a Dios. Amén. ¿No sabía usted eso? Recíbalo de parte de Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Maravilloso es Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso es Cristo. Vamos a poner de pie, vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Ahí dejamos, hermano. Gloria a Dios. Luego vamos a continuar el próximo martes. Interesante. En el nombre de Cristo. Yo me gozo. Padre, gracias en el nombre del Señor. Gracias en esta noche por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Porque tú eres bueno y porque tú estás con nosotros y cada día, todos los días, desde el tiempo que tú, Señor, levantaste esta obra, has venido hablándonos y hablándonos y hablándonos y hablándonos hasta el día de hoy. Señor amado, a nuestras vidas, trayéndonos palabra y enseñanza, Señor, y mostrándonos tu gracia y tu misericordia. Pero muchas veces hemos sido tardos, Señor, aleluya, de oír y duros de corazón. Ten misericordia de nosotros, ayúdanos, Dios, a valorar la iglesia, a entender lo que es ser iglesia, lo que es ser cuerpo tuyo, cuerpo de Cristo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a darle el valor, la importancia, Señor amado, de todo corazón en el correcto y verdadero concepto, Señor, según la palabra y las escrituras, y no según las filosofías de los hombres, Señor. Te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, en esta preciosa hora por tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo, gracias, Señor. Gloria a Dios, amén. Que Dios le bendiga, que Dios bendiga en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar.